Pues bueno, estamos ya una vez más a puertas de otro mes y el Señor en este mes quiere pues instruirnos con una nueva serie de mensajes que en realidad está completamente ligado a lo que en el mes de agosto y en el mes de julio y en los meses anteriores el Señor ha venido dando. Algunas cosas son un tanto más específicas, pero este tema, como ustedes ya han podido ver en las vinílicas, de la autoridad espiritual, está estrechamente ligado a lo que es la soberanía de Dios. Sabemos que Dios es soberano, y al hablar de que Dios es soberano, estamos reconociendo que Él es la autoridad sobre todo lo que hay, pues Él lo ha creado todo, de Él es, incluyéndonos a nosotros. Él es el creador de todo lo que existe, de todo lo que hay en el cielo, en la tierra, y todo es para Él, todo le pertenece a Él. Pero dentro de eso, dentro de esa soberanía, dentro de esa autoridad, pues Dios también ha delegado esa autoridad. Y este tema nos va a enseñar muchas cosas, hermanos. Esta serie de mensajes nos va a ir enseñando muchas cosas. Hoy vamos a hacer únicamente una pequeña introducción. Mañana continuamos y luego el domingo. Por cierto, quiero trasladarles un anuncio. Algunos de ustedes ya lo escucharon, otros lo están viendo o lo van a ver en la televisión. El día domingo tenemos únicamente un servicio y vamos a hacer un servicio especial, pero lo vamos a hacer a las 7 de la mañana, de 7 a 9. Y ustedes saben que el domingo hay un evento en este país del cual nosotros somos partícipes, pues somos ciudadanos guatemaltecos. Pero el domingo vamos a tener un momento muy especial de adoración, de clamor al Señor, en un único servicio, de 7 a 9 de la mañana. Venga usted temprano. Vamos a tener un momento de clamor por la paz de Guatemala. Vamos a entregar a nuestra nación al único que le pertenece, a Jehová de los ejércitos. Y juntos vamos a adorar su nombre y vamos a ser instruidos también con el mensaje de la palabra. Por favor, no se les vaya a olvidar que es a las 7. Véngase sin desayuno. Y después de salir de la iglesia se va a desayunar con su familia, con los hermanos de la congregación. Invite al pastor o a quien usted quiera invitar, para que no vaya a ser pues el desayuno el atraso. Decía una hermana: no voy a tender mi cama, para que al regresar de la iglesia ahí mismo vuelva. Pues, si así lo quiere hacer, excelente. Pero solo tenemos un servicio este domingo a las 7 de la mañana. ¿Cuántos van a venir el domingo a las 7 de la mañana? Amén, amén. Va a ver usted que nos vamos a gozar en el Señor. Tome su Biblia, por favor, y venga conmigo al pasaje de Efesios en su capítulo número 1. Efesios capítulo 1. Cuando hablamos de autoridad espiritual, estamos hablando del poder que existe en el mundo espiritual. Y sabemos que el mundo espiritual es el que gobierna sobre todo, pues Dios es espíritu. Y hemos de empezar esta serie de mensajes reconociendo que la autoridad espiritual, la máxima autoridad, es Jesucristo. Jesucristo es la autoridad, a Él le fue entregada. Y usted puede ver ya en esta carta que Pablo escribe a los Efesios, en el capítulo 1, la introducción que él hace como una salutación. Pero por tiempo quisiera yo que usted me acompañara del versículo número 15 en adelante. En Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante. ¿Lo tiene? Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Me encanta la forma en la que Pablo escribía con tanto amor y no tenía ningún recato en decir que él estaba orando, en este caso por los de la iglesia en Éfeso. Y es algo que debe de motivar. Miren, hermanos, hoy la condición por la cual nuestro país atraviesa necesita de muchos hombres y mujeres que tengan ese tipo de actitud, que con sus rodillas dobladas estén clamando por los destinos de esta nación.
el apóstol Pablo está levantando un clamor y dice: no ceso de dar gracias y de pedir al Señor por ustedes y de pedirle a Él que Él tenga misericordia. Pero su oración es un poco más profunda en los versículos siguientes, cuando dice en el 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Fíjese qué oración más especial, porque no solamente está diciendo: Señor, te recomiendo a Pedrito, que está enfermo, te recomiendo a Mariita, que tiene un problema con su esposo, Señor, te recomiendo a Juanito, que tiene una deuda que saldar, sino que su oración es mucho más profunda. Y esa oración va enfocada a que se les abran los ojos del entendimiento. Mire, es algo muy importante reconocer. En el ámbito material, en el ámbito físico, son tres las enfermedades, digamos, las más comunes que pueden afectar nuestra visión. Y estas tres también tienen mucha relación con las enfermedades de carácter espiritual. La primera es la miopía. Usted sabe, la miopía son aquellas personas que no pueden enfocar de cerca. O sea, tienen esta enfermedad y no pueden tener un enfoque de su visión de cerca. Entonces tienen que alargarse un poco. Ellos pueden ver muy bien de lejos, pero de cerca no. Hay cristianos que tienen este mismo tipo de visión en el ámbito espiritual. No pueden ver hoy. Están pensando en algo a distancia. Están creyendo en que algo va a pasar, pero no se están dando cuenta que hoy el Señor está haciendo una obra poderosa. Hoy el Señor se está moviendo en este lugar y hoy está haciendo que corazones se vuelvan hacia Él. Y en esta nación hoy muchos están siendo quebrantados por la oración de su pueblo. O sea, debemos de tener, como el apóstol Pablo dice, esos ojos del entendimiento alumbrados, que no existe una miopía espiritual. La otra enfermedad que es común y por la que muchos atraviesan es el eso, gracias. Y es el contrario de la miopía. Las personas no pueden enfocar de lejos, necesitan una graduación especial en sus lentes. Tienen que tener cierto tipo de lentes, porque si se los quitan, entonces su visión es muy nublada, muy nublosa, es borrosa, no pueden distinguir. Hay cristianos que están viendo al Señor obrando, y como decía mi abuelita, están oyendo que truena y no se arrodillan, porque su visión está borrosa. No pueden visualizar la grandeza de nuestro Dios. Mire la oración que Pablo está haciendo. Ya voy a llegar al punto donde quiero llegar esta noche, pero creo que es importante hacer mención de por qué oraba Pablo y de por qué nosotros debemos de orar también. Dice que se les abran los ojos del entendimiento, Señor. La tercera enfermedad dentro de las comunes es el estrabismo, o los que son viscos, los que ven dos imágenes de lo mismo. No sé si ustedes se recuerdan, algunos de ustedes vio en la televisión alguna vez una serie que se llamaba Daktari. ¿Qué estará hablando el pastor? Bueno, hay algunos que sí las vieron. Pues era de un médico veterinario en el África y tenía un zoológico, y dentro de los animales que tenía un león. Se llamaba Clarence. Y el león era visco. Esa era una ventaja, porque cuando miraba una presa no sabía sobre cuál se debía de ir, porque era miope, tenía estrabismo. Lamentablemente hay cristianos que tienen estrabismo
porque están viendo las cosas de Dios y están viendo las cosas del mundo. Tienen dos imágenes delante de sí. Ven el poder de Dios y tiemblan ante el poder del diablo. Si hemos puesto nuestra confianza y le hemos entregado nuestra vida al Señor y nos rendimos a los pies de la cruz, es para ahí donde tiene que estar puesta nuestra mirada. Hebreo lo dice de esta manera: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo que Pablo está diciendo es: Señor, que los ojos de su entendimiento se abran para que lleguen a comprobar tres cosas. Lo primero, la esperanza para lo que fueron llamados. Hermanos, mire qué lindo saber que tenemos una esperanza. Y una esperanza que no es cualquier cosa. Una esperanza que no se compra con cualquier dinero. Una esperanza que no se queda corta ante las situaciones que atraviesan las naciones en el día de hoy. La esperanza a la que se nos ha llamado es a ser los poseedores de la salvación y de la vida eterna. Hoy el mundo puede estar convulsionado. Las cosas pueden estar al revés, y de hecho sí lo están. Pero sabe que hay algo que es seguro: nuestro Dios está en su trono, no ha perdido el control de nada, ni lo va a perder jamás. Y dentro de ese control, Él tiene el cuidado, el control de la vida de cada uno de nosotros. Es hermoso saber que tenemos una esperanza y fuimos llamados a esa esperanza. Miren, nuestra mirada debe de estar puesta allí. Cuando el problema, cuando la tribulación quieran venir, recuérdese de la esperanza que usted tiene y va a ver cómo se minimiza cualquier circunstancia a su alrededor. Qué linda la oración que Pablo está haciendo por los efesios. Dice: para que ustedes puedan ver, o para que los ojos de su entendimiento se abran y que ustedes puedan entonces saber cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Y luego dice: cuáles las riquezas de su gloria, de la gloria del Señor y de su herencia en los santos. O sea, hermanos, son de las cosas que solo espiritualmente se pueden ver. Solo abiertos los ojos espirituales podemos ver. Cuando dice las riquezas de su gloria, hermanos, nosotros tenemos un Dios que es abundante en todas las cosas, no únicamente en los recursos materiales. Es un Dios que no tiene limitación para sanar ante ninguna enfermedad. Es un Dios que no tiene ningún límite para resolver un conflicto o un problema. Es un Dios que es abundante en todo lo que existe, y a eso nosotros debemos ver. A eso debe de estar puesta nuestra mirada. Debemos de visualizar las riquezas de la gloria de nuestro Dios. La oración que Pablo está haciendo es con ese enfoque precisamente. Y luego la herencia de sus santos. Me quedé con estas tres cosas. Iba a ir más rápido, pero me quedé con estas tres cosas. Si nuestros ojos espirituales se mantienen abiertos, que yo sé que sí, hermano, ya no le vamos a estar prestando atención a tanta cosita, fíjese. Ya no le vamos a estar dedicando nuestro tiempo y nuestro esfuerzo a cositas que son pasajeras, a cositas que el Señor ya sabe cómo las va a resolver, a circunstancias que hoy pudieran estar quitándonos la paz, a cosas que hoy pudieran estar atribulándonos y creando cierto temor. Hermanos amados, Dios tiene el control de todo lo que existe. Él es soberano en todas las cosas. Él está, Él es el que permanece para siempre. Él todo lo sabe, es omnisciente y tiene de cada uno de nosotros especial cuidado. Qué hermoso es saber. Pero escúcheme, porque la cuestión no se queda allí. Entrando a esto de la autoridad espiritual, hermano, y reconociendo que si eso se nos, mire, pues, perdone, pero si se nos prende el foco en esto, entonces no nos va a costar entender lo de la autoridad espiritual. Vamos a estar hablando de la autoridad delegada a los siervos del Señor. Vamos a estar hablando de la autoridad delegada a los hombres que gobiernan sobre la tierra.
Vamos a estar hablando de la autoridad delegada a los padres de familia. Vamos a estar hablando de la autoridad delegada a los líderes de la iglesia del Señor, a los ancianos en la iglesia y muchas cosas más que nos interesan, porque sabe que si no reconocemos la autoridad, ¿sabe qué pasa? Entramos en locura. No los miro nada convencidos. Cuando un pueblo no reconoce la autoridad, entra en locura y se rebela. ¿Se recuerda lo que le sucedió a la nación de Israel? La nación de Israel no quiso reconocer la autoridad. Se rebelaron en contra de Moisés, de Aarón y de los demás, y empezaron a hablar de ellos. Solo por ponerles un dato, un ejemplo, el fundamento de la palabra, les leo lo que dice Segunda de Crónicas capítulo 30 y en el versículo 7: no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres. Y escuchen: y él los entregó a desolación, como vosotros veis. Esta palabra desolación se puede traducir como desorden. Y dentro de los desórdenes que caben en la traducción está el desorden mental. Yo sé que usted ya va a ir entendiendo a qué me refiero con esto. Hermanos, cuando un pueblo no reconoce la autoridad, esta noche le estoy diciendo, la autoridad máxima que existe sobre todo es Jesucristo. Jesús es la autoridad máxima. Por eso el diablo se ha encargado en muchos lugares de que los hombres pongan su mirada en cualquier otra cosa que no sea Jesús, porque sabe que si lo logra. Por eso hay tantas religiones que tienen sus ojos puestos en cualquier cosa o en cualquier hombre. Por eso se levantan cultos a otros dioses. Por eso se están dedicando incluso en el satanismo ya a animales e incluso a personas, porque con esto el enemigo logra que las mismas generaciones vayan dejando de ver a la autoridad, la única autoridad que existe, a Jesucristo, a quien Dios le delegó toda la autoridad en su soberanía. Y cuando eso pasa, se entra en locura. Le voy a poner un ejemplo bíblico y quiero que se venga conmigo a Daniel capítulo 2. Nabucodonosor estaba rigiendo los destinos de Babilonia. Daniel en su capítulo 2. Pero este Nabucodonosor tuvo un sueño y soñó cosas bien feas. Y cuando Nabucodonosor tuvo este sueño, como era común, quiso conocer la interpretación del mismo. Daniel 2. Y entonces dice que con el gran temor en su corazón, porque lo que había soñado era que de repente él se volvía loco, mandó llamar a Urbano Madel, mandó llamar a Walter Mercado, al maestro Salomón, incluso a los de Ya Pare de Sufrir y un montón y les dijo: necesito que me interpreten lo que soñé, porque me tiene atribulado. Es algo desagradable. Nabucodonosor era el rey del imperio babilónico y tuvo ese sueño. Y cuando ninguno de los magos y astrólogos y brujos y hechiceros le pudo revelar o le pudo discernir o le pudo explicar el sueño, entonces ellos mismos reconocieron que allí estaba un joven llamado Belsasar, a quien junto a Sadrach, Mesach y Abednego habían traído del cautiverio. Y le dijeron: nosotros no podemos, pero hay uno de estos jóvenes hebreos en cuya presencia el Espíritu de Dios se manifiesta, y tú debes hablar con él. Entonces Nabucodonosor envió a traer a Daniel. Ustedes recordarán que el nombre original era Belsasar, y lo envió a traer y le contó el sueño. Y cuando Daniel conoció el sueño, como él tenía el Espíritu de Dios, empezó a revelarle el sueño. Y en el versículo 37 del capítulo 2, Daniel le dice: este es el sueño, también la interpretación
de él diremos en presencia del rey. Versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes. Mire, reconocía Daniel la autoridad que había en Nabucodonosor, y le dice: tú eres rey de reyes. ¿Cuánto necesitan hoy saber nuestros gobernantes que está bien, son gobierno, pero no es por ellos? Tú eres rey de reyes. Romanos 13 lo dice de esta manera: no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Y Daniel empieza con el relato del sueño de Nabucodonosor, que era un sueño bien feo, reconociendo y diciéndole: sí, es cierto, tú eres rey de reyes, estás gobernando en la tierra y tienes ahora de parte de Dios una autoridad muy especial. Eres rey de reyes, pero además le dice: tú, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, el que los ha entregado en tu mano te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. En el rey Nabucodonosor le había contado que veía una gran cabeza de oro. Y el relato a continuación es muy interesante, porque Daniel le expresa en su sentir espiritual toda la revelación que había en ese sueño. ¿Por qué había venido todo esto a la vida de Nabucodonosor? Porque vemos en uno de los pasajes del mismo libro de Daniel que de repente Nabucodonosor se empieza a pasear y empieza a contemplar toda la Babilonia que yo he levantado, todo lo que yo he logrado, todo lo que yo he hecho. Hermanos, nunca perdamos de vista esto, por favor. Si algo hemos logrado y si algo hemos hecho, es por Él. Es por Él. En cualquier área de nuestra vida, es por Él. ¿Sabe usted qué es lo que pasa en países como el nuestro hoy? Porque no solo Guatemala está convulsionado como lo estamos viviendo. ¿Sabe qué es lo que está pasando? El orgullo de los gobernantes ha llegado a tal extremo que han dicho: lo que yo he hecho, lo que yo he logrado, miren cómo los tengo. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Se vuelven locos, porque la revelación del sueño de Nabucodonosor iba precisamente a eso. Se cumplió, y se cumplió porque aquel hombre que recibió la amonestación de parte de Daniel no la quiso poner por obra. No reconoció que él era rey, porque Dios lo había puesto como rey. No quiso dar su brazo a torcer y ponerse en el plano de que hay una única autoridad espiritual y esa le pertenece al Señor, y si alguien más tiene autoridad es porque Él la quiso dar en su soberanía, y la autoridad que ejerce poder sobre todo lo que existe hoy está sobre Jesús. Él es el que tiene la autoridad. Él es el que merece toda la gloria y toda la honra. Mire, cuando este hombre recibió esta revelación, la ve así como que está bien, pues sí, está bien, ahí que quede. Y vino, y usted sabe lo que pasó. Se volvió loco. El pelo le creció, la barba le creció, las uñas le crecieron. Se zafó y se fue a revolcar con los animales. Estaba tirado con los mismos animales. Y ahí estaba. Perdonen lo que digo, y lo digo con mucho respeto y sin afán de quererme llevar de paso a nadie. Pero cuando no se reconoce la autoridad espiritual, la gente se vuelve loca y empieza a hacer cualquier cosa, y se empieza a revolcar en la inmundicia, y se empieza a revolcar en el mundo, y es capaz de ofrecer lo que sea, y está loco, está zafado.
está mal. ¿Hasta qué? Capítulo 4. ¿Hasta qué? Versículo 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Que yo edifiqué. Y le vino todo lo que le tenía que venir. Se llenó de orgullo. Y este es un principio satánico. Daniel le había dicho en el capítulo 2: tú eres rey, y eres rey de reyes, porque Dios te puso como rey. Y si no reconoces que el Altísimo es el que te ha puesto, entonces te va a ir mal. Y no lo quiso reconocer. Y aquí dice más adelante, por tiempo vamos un poco rápido, en el versículo 34: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es para un rato, cuyo dominio es para 4 años, cuyo dominio es mientras tenga plata, cuyo dominio es temporal, cuyo dominio es eterno. Dice aquí: sempiterno, para siempre, eterno. Ese es el dominio de nuestro Dios. Esa es la autoridad que gobierna sobre todo lo que existe. Y su reino, dice, para todas las edades. Para todas las edades. Hasta que me volví, dice él, y alcé mis ojos al cielo. Escúcheme, es muy importante esto, porque no se puso a ver. No se puso a ver todo lo que él había, hasta que quitó sus ojos de lo que él había logrado, de lo que él había hecho, y empezó a ver de dónde había venido, quién era el único que merecía el reconocimiento, la gloria y la honra, y empezó a sujetarse a esa autoridad. Entonces le volvió la memoria, le volvió la cordura, hasta que levanté mis ojos al cielo. Escúcheme, hermano, si quiere levantar sus ojos, levántelos al cielo. Si quiere reconocer que algo es usted, que algo tiene, levante sus ojos al cielo. No sea como lo dijimos hace unos días, de aquellos ojos altivos que ven a los demás así, que se siguen creyendo con pescuezo de garza, viendo a los demás así. Ustedes que saben ustedes quién soy yo, ustedes que no tienen lo que yo tengo. Hasta que se humilló, y en lugar de ver lo que él había hecho, vio al Altísimo, la autoridad del Altísimo, la reconoció. Entonces volvió en cordura y le fueron devueltas sus facultades. ¿Cuánto necesitamos hoy ese tipo de gobernantes? Uno a veces dice: me voy a meter donde no me importa, pero me voy a meter igual. Igual si no me meto, me meten. Uno dice: ¿qué le pasa a esta gente? ¿Saben ustedes que nosotros los cristianos vemos más fácil la solución para Guatemala que ellos? No los miro muy yo miro la solución bien fácil. Si eso está bien fácil de resolver, hermano. Ustedes lo ven también, no se hagan. Ustedes lo ven bien fácil. ¿Alguno no ve solución para esto? Son ellos los que no lo ven. Entendemos por qué sus ojos no están abiertos, porque su confianza está puesta en el hombre. ¿Saben ustedes que nosotros tenemos en nuestras manos la solución para esto? Lo que pasa es que no nos la creemos a veces. No lo voy a buscar, pero en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 7, el versículo 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se volvieren de sus pecados,
pecados, se arrepintieran de sus pecados, se volvieran de sus malos caminos, entonces yo iré. ¿Desde dónde dice? Desde los cielos. Perdonaré sus pecados, sanaré su tierra, sanaré su tierra. Estará difícil resolver la crisis de esta nación. No está difícil. No está difícil. ¿Sabe qué es lo que falta? Empezando por el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Primero que lo creamos y después que lo pongamos por obra, que accionemos con eso. Le voy a decir esto, hermano, y usted lo sabe también. El único que puede sacar adelante a Guatemala es Dios. El único. Y lo mejor todavía es que Él ama tanto a Guatemala que quiere hacerlo. Porque Dios tiene misericordia de nuestra nación. Ahora vea, ¿por qué le estoy diciendo esto? ¿Sabe qué es lo que falta? Que nuestros gobernantes reconozcan quién es la autoridad, que se le dé el espacio al Señor que se le debe de dar, que de verdad se le entreguen los destinos de esta nación a Él, porque nosotros sin Él estamos. ¿Por qué cree usted que están haciendo tanta cosa que no se entiende? Mire, estaba yo pensando hoy en mis pensares. ¿Cómo se han metido en tanto lío, hermano? Ya no saben ni por dónde salir. ¿Por dónde se va a desarmar esto, pues? Va uno al bote, va otro al bote y después otro al bote. Ya los botes ya están llenos. Ya están llenos los botes. Necesitamos la autoridad, la genuina autoridad. Vuelva conmigo a Efesios y vamos a ir a Filipenses, no, Efesios, perdón, a Efesios y vamos a ir terminando por hoy. Efesios en su capítulo 1, porque me interesa que usted conozca lo que dice la palabra sobre la autoridad máxima, la única autoridad, lo que realmente debe gobernar. Y en el versículo 19 dice: ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder? ¿Para quién? Para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Mire, supereminente. O sea, no es grande su poder, es super, mega, archi grande, o archi mega super grande. Su poder, que nosotros veamos, hermanos, el poder de la autoridad de nuestro Dios. Dice, ¿cuál es el tamaño del poder? Ay, no hay Diosito. Cuando hay Diosito, la supereminencia, grandeza, la grandeza de su poder para con nosotros. No es solo para Él, es para con nosotros. ¿Y cuáles? Dice aquí también en este mismo verso 19: para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Nosotros no tenemos un Dios que esté sujeto a los cambios de la economía mundial, a los cambios del calentamiento global, a los cambios de la tecnología y de los avances científicos. Nosotros tenemos un Dios que es súper poderoso y está sobre cualquiera de esas cosas. El poder de Dios es tanto que levantó a Jesús de entre los muertos y lo sentó a su diestra
en esos lugares celestiales. Y lo que a donde yo quería llegar, porque ya la introducción se alargó un poquito, en el verso 21 dice: y lo puso, mire pues dónde lo puso, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió algunas cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. De todo en todo. No queda nada de fuera de ese todo. ¿Sabe quién es el que gobierna sobre todo lo que existe? Es Jesús. ¿Sabe usted quién es la autoridad máxima? ¿A quién Dios en su soberanía le delegó toda su autoridad? A Jesús. Y que nosotros lleguemos a conocer eso, hermano, eso es maravilloso, hermano. ¿Por qué? Porque algunos todavía siguen pensando: ¿será usted que estar en la iglesia evangélica es lo correcto? ¿No será que mejor le entro a esto? Se mira más bonito, lo otro se mira más atractivo. ¿Será que estamos haciendo lo correcto? ¿Será que tenemos realmente la razón? La única autoridad que existe es Jesús. Mire, y quizá en un mensaje de esto vamos a entrar despacito a esto de qué son principados, qué son gobiernos, qué son potestades. Lo que le quiero solo a manera de resumen decir es que esto está en todos los ámbitos, tanto en el celestial como en el terrenal. O sea, no gobierna Jesús solamente sobre la tierra. Todos los ángeles están sujetos a Él, buenos y malos. O sea, todos los ángeles, los que están adorando a Dios, los que no cedieron ante el sutil engaño de Satanás, están sujetos a Jesús. Y también todos los demonios, incluyendo al mero cabecilla de los demonios, al mero, al uno, al dueño de la finca, todos están sujetos a la autoridad de Cristo Jesús. Todos están sujetos a la autoridad de Cristo de Jesús. Todos. Y todo nombre, dice, que se nombra, está bajo Él. Y lo más lindo, le dio toda la autoridad, pero no lo dejó a la diestra de Él, sino que lo puso por cabeza de la iglesia. ¿Saben ustedes que sí estamos en lo correcto? Porque nuestra cabeza, nuestra máxima autoridad, que es Jesús, a quien se le sujetan todos los principados, todas las autoridades, todos los ángeles, Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Dios mismo le entregó a Él la autoridad, la que nos gobierna a nosotros. Que el hombre reconozca esto, mi hermano, es tener la lucidez plena para saber no solo la esperanza, las riquezas de la gloria, no solo saber que nosotros tenemos un Dios grande y poderoso, sino que nuestra autoridad, la cabeza de la iglesia, es el que tiene el control de todo lo que existe, y todo se le sujeta a Él. ¿Por qué la vida de un cristiano tiene que ser una vida poderosa? Porque la cabeza del cuerpo al cual nosotros pertenecemos tiene todo el poder y toda la autoridad, y por eso nuestra vida debe ser poderosa también. Mire, es impactante ver, y Pablo por eso en su oración dice: Padre, que se les abran los ojos del entendimiento para que puedan ver todo esto. Amados hermanos, mi oración es también para que se nos abran los ojos del entendimiento. Les digo esto, termino aquí. Hoy sí termino, de veritas termino. Cuando un cristiano reconoce que la cabeza de la iglesia es Cristo y que Él tiene autoridad sobre todo lo que existe, va a entender de más fácil manera
todo lo que pasa a su alrededor. Pero no solo lo va a entender, sino que va a lograr manejar también con autoridad todo lo que pasa a su alrededor. En un grupo de personas tiene la autoridad el que Dios decide que la tenga, pero todavía sí, él debe de estar sujeto a la autoridad, y la autoridad máxima es Jesús. Amén. Póngase de pie, vamos a orar, hermano. Yo le quiero pedir, aparte de que juntos vayamos en oración al Señor, que por favor continuemos esta serie, porque nos va a enseñar mucho. Nos va a enseñar grandes cosas. Nos va a enseñar a estar en victoria. Nos va a enseñar a reconocer cómo funciona según Dios ese gobierno de autoridad, esa delegación de autoridad. Por esta noche vamos a reconocer algo muy especial, y es el señorío de Cristo en este lugar. Vamos a reconocer el señorío de Jesús, la autoridad de Jesús sobre todo lo que existe, sobre nosotros mismos. Y vamos a decirle: Señor, nosotros verdaderamente creemos en que tú eres el Señor, que tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de señores. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche rendimos nuestro ser a ti. Lo rendimos en adoración, lo rendimos en alabanza, pero también en la seguridad de que tú eres el Señor. El apóstol Pablo escribe en su carta a los Romanos que si alguno cree en su corazón y confiesa con sus labios que Jesús es el Señor, se reconoce la autoridad, la máxima autoridad, alcanza la salvación. Cristo bendito, tú eres el Señor. Queremos tener la misma revelación que tuvo el apóstol Pedro, y por la cual recibió una bienaventuranza cuando le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es la revelación que queremos tener en ti, Señor. Tú eres el Señor. Cristo, tú eres el Señor. Eres el Señor de nuestra vida. Eres el Señor de Palabra en Acción. Eres el Señor de San Marcos. Eres el Señor de Guatemala. Tú eres la autoridad máxima que existe, pues tú has sido puesto por Dios sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, sobre todo nombre que se nombra. La autoridad es tuya, Señor.